Bueno, esta es la portada. ¿Qué es lo que queremos abordar nosotros como teoría? El pliegue en el proceso de proyecto arquitectónico, pero que tenga un enfoque biomimético. Para entonces, para poder saber de qué estamos hablando, tenemos que ver un poco el antecedente de este tema. Pero como el tema de la biomimética es muy amplia, porque no solo lo podemos resolver o aplicar los arquitectos, sino un equipo de estudiosos científicos de distintos ámbitos. Lo que nosotros vamos a acotar en cuanto al estudio de la biomimética es la extrapolación y aplicación al tema arquitectónico. Y queremos hacer al respecto una propuesta de un proyecto. Por favor, hay un micrófono activo. No sé quién tiene. ¿Puede silenciar el micrófono? No estoy viendo de quién es el micrófono. No me está Natalia, escuchando. ¿Podés ver, Nicolás, cuál es el micrófono activo, por favor? Natalia Martínez. Bien. No, no, ¿No se ve? Yo tampoco lo estoy viendo. Natalia Medina, por favor, el micrófono que no nos permite seguir con la clase. A ver, yo lo voy a silenciar. Bien. Bueno, continuando con nuestro tema, entonces, básicamente nuestro ejercicio de diseño es desarrollar una estrategia de proyecto arquitectónico con este enfoque biomimético. Y como se trata de la electiva de arquitectura de formas plegadas, nosotros lo queremos abordar con sistemas plegados. Y para ello proponemos algunos procedimientos que ustedes luego lo van a aplicar. Empezando por un proceso de proyecto arquitectónico que desarrollamos generalmente, tenemos durante la instancia de la concepción, ¿no es cierto? O sea, primero concebimos la idea y luego tratamos de desarrollar esa idea, que sería el diseño. En ese sentido, primero empezamos planteando la idea. Esperen que saque. Uy, no lo podemos ver. Bueno. Luego le damos forma, ¿no es cierto? Un poco del estudio de cómo lo llevamos a cabo a esa idea y finalmente lo materializamos. ¿Qué implica cada una de estas instancias? Pero con el plegado. Siempre estamos llevando todo el proceso de proyecto arquitectónico utilizando el sistema plegado. Entonces, en el planteo de ideas lo que hacemos es expresar conceptos, pero en este caso conceptos de pliegues. Cuando formalizamos, tratamos de representar esa idea y empezamos a hacer una aproximación, una configuración, prefiguración arquitectónica utilizando técnicas de plegado y formas plegadas. Cuando hablamos de materialización de la idea, ya estamos entrando en el ámbito de comunicar esa idea, ya sea a nuestro docente, en el caso de ustedes, que son estudiantes, o si estamos en una instancia ya de profesionales, ¿cómo lo transmitimos? O sea, por supuesto, tiene una prefiguración arquitectónica y allí entonces se trataría de una integración con las técnicas del plegado. Todo este paso o estos procedimientos, por supuesto, no son lineales, eso ya lo sabemos, nos sirven como apoyo para materializar una idea. Es un recurso, es una forma, es un medio, procedimiento, lo que ustedes quieran llamar, para materializar una idea. Cuando hablamos de un enfoque biomimético, podemos empezar diciendo que busca soluciones arquitectónicas inspiradas en la naturaleza. Además, lo adaptamos
a las demandas que hoy existen de propuestas ecosustentables. Y básicamente se fundamenta en aprender de las formas, sistemas y comportamientos, que esto les voy a explicar un poquito más profundamente en las sucesivas presentaciones, de organismos vivos para mejorar el diseño arquitectónico. La biomimética se presenta como una respuesta a los desafíos contemporáneos de sostenibilidad y eficiencia. Para conocer un poco más del tema, se puede decir que estos términos, biomímesis, biomimética, biomimetismo, son todos sinónimos y proviene de la combinación de bio, vive, vida, y mímesis, imitar. Pero en este caso, a diferencia de los años 50 y antes, se trata de emular la vida, no solamente imitar formas, emular la vida. Quien acuñó este término fue el señor que aparece acá en la foto, Otto Schmidt, miren de qué año, 57, y introdujo la idea de transferir conceptos biológicos a la tecnología. Y eso se difundió, se empezó a difundir a partir de los años 80. Entre ellas surge Janine Benyus, que es una bióloga, que ella trabaja básicamente en el campo de la biomimética. Ella es bióloga, pero trabaja también con arquitectos, con ingenieros, con informáticos, etc. Y habla de la innovación inspirada en la naturaleza. Ufa, no sé dónde me fui. Bien. Que trata de emular y mejorar la calidad de la vida humana con un compromiso sostenible. Es importante conocer esos conceptos. La arquitectura biomimética se define como el proceso de imitar la base funcional de las formas, procesos y sistemas biológicos para crear soluciones sostenibles. Esto dice el arquitecto Michael Pauling en los años 2011-2016, o sea que es relativamente reciente. Tenemos estos libros que ustedes podrían buscar, el de Weinstock, Michael Weinstock, Michael Pauling, que es de quien hice la cita, esta que está acá, Janine Benyus, que son los grandes difusores del estudio biomimética aplicado a distintos campos o disciplinas, ¿no es cierto? En este caso, a nosotros nos interesa la parte que se aplica o se desarrolla en arquitectura. Se reconoce que la naturaleza ha desarrollado estructuras y materiales que pueden ser modelos para diseño arquitectónico. Y la aplicación de estos principios resultan en artefactos arquitectónicos que son eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Para ver un poco qué era lo que teníamos hasta entonces, hasta que se difundió en los años 80, antes de eso teníamos, por ejemplo, la arquitectura orgánica o biomorfista. Es conocido este ejemplo, ¿no es cierto?, de Eero Saarinen, que creo que en historia también lo estudian. Utilizaban con frecuencia la naturaleza como fuente de formas no convencionales, también inspirado en, por ejemplo, vuelo de pájaros, ¿no es cierto?, la poesía del vuelo, le decía, pero esto fue en los años 56-62. También a Eladio Dieste, en la iglesia de Cristo Obrero, que utilizó el ladrillo armado, no sé si recuerdan algo de historia. Y bueno, en algunos de estos artículos de Elio Dieste, él dice que se inspiró en la eficiencia estructural de este abulón, que es una especie de caracol del fondo del mar, en su color, en su forma, básicamente en una cuestión más superficial, o sea, no en comportamientos, por ejemplo.
También estudiamos este ejemplo de Flan Roy Rice, ¿no es cierto? El Johnson Max, que era inspirado en su forma, básicamente, en un nenúfar, en los años 35. Son oficinas. Pero aquí, entonces, a partir de conocer esa arquitectura, y en los años 80, empieza, digamos, la difusión del diseño biomimético como una combinación de ciencias o confluencias de varias ciencias. Y se basa en un método que utiliza los modelos y principios biológicos, evitando esa rápida aplicación metafórica o superficial. Le llaman así porque hasta entonces se inspiraba básicamente en la cuestión formal o morfológica. Esta teoría o este conjunto de, digamos, de científicos eh, utilizan un proceso que es de forma espiral, donde el proceso va y vuelve, o sea, es iterativo. Tienen que identificar o intentan identificar desafíos reales. Uno obtiene la aplicación que quiere hacer de un determinado elemento natural, o no solamente un objeto, puede ser un ecosistema natural, ¿no es cierto? Interpreta la información del diseño, o sea, para qué lo podemos utilizar o cómo, descubre los modelos naturales que le pueden ser de utilidad para ese fin, y luego hace como una especie de síntesis de esos principios de diseño, ya sea la que obtenemos de la naturaleza y su forma de, digamos, de abordar el desafío que tiene ese objeto viviente o ese ser viviente, para luego transferirlo o ir llevándolo al campo de la aplicación que nosotros estemos pensando. O sea que ven la manera o vemos la manera de emular esa estrategia que utiliza la naturaleza. Y luego hace una evaluación, o sea, es un ciclo que va e inicia de nuevo. Va contrastando lo que la naturaleza hace con respecto a la aplicación que nosotros queremos hacerle. Bien, basado en este principio o en este esquema, digamos, el estudio biomimético aborda distintos niveles. Por ejemplo, pueden ser inspirados por el organismo, en este caso un ser viviente, en cómo se comporta ese ser viviente, y en el ecosistema, cómo interactúa en el medio en la que se encuentra. Son investigaciones, en este caso, bueno, ya estamos tratando de llevar al campo de la arquitectura, pueden tener distintos enfoques, ¿no es cierto? Como modelo, como principios y como comportamiento. Y de qué manera significativa puede ser transferida al dominio de la arquitectura. Esto es lo que nosotros debemos ver en la naturaleza para aplicar en la arquitectura. Como un gran paraguas, vimos que la naturaleza y el estudio biomimético nos permiten una ampliación del repertorio de la arquitectura en 4 dimensiones, como sistemas de envolvente y de contorno, como sistemas estructurales, sistemas cinéticos o los sistemas de agregación y organización. Estos serían como puntos a tener en cuenta. ¿En qué nos puede servir, para decir así con un término vulgar, a la arquitectura? Algunos ejemplos, ¿no? Para optimizar recursos materiales, energías, rendimiento, etc. Los niveles de biomimética, por ejemplo, en arquitectura inspirado por organismos, se encuentra, por ejemplo, el pangolín chino. Se hizo famoso por el COVID, pero en este caso, Nicholas Grimshaw lo utilizó para la cubierta
de la Terminal Internacional de Waterloo y lo utilizó como ideas de aplicación para tener una arquitectura flexible y modulada. Pensó también en una construcción removible y la facilidad de construcción y montaje. Otro ejemplo de arquitectura inspirado por comportamientos sería esta del termitero, le llamamos nosotros vulgarmente, el hormiguero, donde estudia la termorregulación y la disipación del calor, ¿no? Parte de un estudio de estos termiteros, cómo calefaccionan naturalmente su hábitat, y se aplicó, Mike Pierce lo aplicó en este edificio que le llaman el hormiguero, y tiene todo un sistema de refrigeración sin el uso de aire acondicionado. Esto está construido en el año 96 en Zimbabue. Aquí la idea de aplicación arquitectónica fue construir con acondicionamiento natural, o sea, edificios con reducción de consumo de energía. Otra arquitectura puede ser inspirada por la naturaleza como mentor, ¿no es cierto? Por ejemplo, este caso del estadio, que se pensó esto fue en China, para aislamiento térmico. O también se tomó la naturaleza como modelo, ¿no es cierto? Estos serían como distintos niveles, como modelo de formas, de procesos, de ecosistemas. Por ejemplo, como modelo de forma hay muchísimos ejemplos, ¿no es cierto?, que toman la celda o la rigidez de la celda hexagonal de las abejas para una estabilidad estructural. La retícula de cerdas con superficie mínima, sabemos que tiene una mayor rigidez con una superficie mínima y mínimo de material. Procesos. ¿Qué procesos de la naturaleza pueden ser de modelo para la arquitectura? Este fue una que en su momento Santiago Calatrava, con el movimiento de estas grandes pantallas, logró tener una estabilidad estructural, al igual que lo que hace la naturaleza con estas aves. Y también el proceso del movimiento, plegado y desplegado. Entonces acá ya no solo es la forma, sino también hay un movimiento. Como modelo de medida, acá ustedes ven una secuencia de burbujas, que seguramente recordarán del estudio de la historia, en historia, el Estadio Olímpico de Fray Otto, que se basó en la superficie mínima, ¿no?, de digamos, de pompas de jabón, que eran además estructuras livianas y fuertes, dijimos de la superficie mínima, y la menor cantidad de material para cubrir grandes luces. Y estas obras son actualmente todavía en construcción, creo que aparte, una gran parte ya está construida, es una ciudad. Y es un ecosistema, ya no es solamente un edificio, hay toda una serie de interacciones entre lo que es el edificio y también su entorno. Es una ciudad autoabastecida, tiene 50.000 habitantes, que se abastece de la energía solar y tiene 0 emisiones de carbono y 0 residuos. Esto es lo que le llaman el ciclo cerrado, ¿no es cierto? Todo lo que produce en desechos se vuelve a reutilizar. Bien, ¿cómo nosotros vamos a aplicar este enfoque biomimético a la arquitectura de formas plegadas? Bueno, dijimos entonces que el Instituto de Ciencias de la Biomimética propone procesos en forma espiralada, es decir, que es interactiva, ¿no es cierto? Va y vuelve siempre en forma espiralada, nutriéndose en cada instancia de la instancia anterior y posterior.
y son principios tomados de la naturaleza. Bueno, dijimos que hay que evitar digamos, aplicaciones superficiales. Debemos comprender un poco más los principios biológicos para poder ser transferido al campo de la arquitectura. Por lo tanto, debemos identificar como estrategia los desafíos reales y la búsqueda de soluciones inspirada en la naturaleza. Los pasos más o menos es la misma. Definir esto de biologizar es término propio de la biomímesis. Ya ustedes verán cómo lo vamos adaptando nosotros. Pero es este círculo verde que es la parte de biomimética y en esto blanco que está adentro es la que nosotros vamos a tratar de realizar como proceso de diseño arquitectónico. Entonces, ¿qué hacemos como procedimiento con los sistemas plegados? Dijimos que el esquema tradicional, bueno, ya lo vamos a ver, era un esquema lineal, ¿no es cierto?, pero interactivo. En la primera parte tratamos de buscar un referente en la naturaleza, o sea, modelos, principios y comportamientos. Y tratamos de transferir o extrapolar al campo de la arquitectura. Experimentamos, ¿no es cierto? Vamos a hacer eso, técnicas de pliegue, con el objetivo de tener un resultado, ¿no es cierto?, que sea innovadora de proceso de proyecto arquitectónico y ampliar una propuesta ecosustentable. Todavía les puede sonar a ustedes como que estamos hablando para otro país, ¿verdad? Pero pronto, no más de 5 o 10 años, después se van a acordar de nosotros. Esto va a ser un tema indispensable para poder hacer una buena obra de arquitectura. Y acá es donde vamos a entrar un poco pormenorizadamente cómo nosotros vamos a enfocar el proceso de proyecto arquitectónico con enfoque biomimético, pero con sistemas plegados. Entonces, hago referencia hacia la derecha arriba, fíjense en la parte superior, al esquema que nosotros generalmente lo vemos en un proceso de proyecto arquitectónico. La etapa de planteo de ideas, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en esta primera etapa? Siempre tenemos una interacción con la biomimética, o sea, búsqueda de referentes en la naturaleza, para poder siempre llevarlo al campo de la arquitectura. Y esta propuesta sería esa idea que nosotros podamos obtener de la naturaleza aplicado a la arquitectura y viceversa, o sea, vamos y venimos de la arquitectura a la naturaleza, obtenemos una propuesta de concepto del plegado. En este caso, la propuesta del pliegue, que vamos a concretamente verlo, sería en un patrón, ya sea en 2D o plegados en 3D. Y esto podría ser un ejemplo, ¿no es cierto? Yo estoy llevándolo de lo general, muy general, e ir entrando en lo particular y en este caso específico. ¿Cómo sería una aplicación que debemos hacer nosotros? Del pliegue. Tenemos un patrón, observen hacia la izquierda, donde los colores de las líneas implican distintos tipos de pliegue. En este caso, pliegue valle y pliegue montaña, las que terminan en punta y las que se hunden. Y generamos con ese modelo, le llamamos patrón de creación o también se llama mapas de cicatrices. Esto lo vamos a explicar un poco más en la clase siguiente, el jueves próximo, y generamos una forma. ¿No es cierto? Supongamos que esto es obtenida de una forma de la naturaleza o puede ser también de un comportamiento, porque esto además tiene expansión y contracción, o sea, del comportamiento de la naturaleza. Esto sería como un ejemplo visual de esa primera etapa. Luego nosotros, ya en la etapa anterior, empezamos con algo de formalización de la idea. Pero esa forma, que si bien ya lo teníamos en patrón, debemos llevarlo al campo de la arquitectura, ¿no es cierto? Con técnicas de plegado.
Y en ese caso, por ejemplo, acá esto es un simple ejemplo, tendríamos la posibilidad de, a partir de el escaneo de fotos o escaneo de formas o programas, en este caso este es un programa de origami, que ustedes van a ver cómo a partir de un concepto de pliegue, teniendo ese modelo o patrón, podemos también llevarlo a un formato digital. Esta es la parte de instalación del programa. Quiero que vean. Bueno, acá, bueno, esto sigue siendo igual en rinoceros, pero ya en rinoceros, la aplicación o
La importación de este archivo lo vamos a ver con el rinoceros actual, que es el 7. No hay mucha diferencia con la que se hizo acá, pero bueno, eso para mostrarles que son compatibles con los programas que ustedes saben hacerlo, saben utilizar. Nos imaginamos que saben utilizar el Rhino 7. ¿Cómo se sienten? Pueden utilizarlo, ¿verdad? Bueno, eh, bueno, y continuando con este esquema espiralado, estamos ya en la instancia de materializar ideas. O sea, ya no son solamente elementos componentes, sino también tenemos que utilizarlo para materializar ideas arquitectónicas, o sea, diseño de plegados, ¿no? Y acá ustedes van viendo cómo intervienen distintas situaciones. Vimos en la anterior del diseño plegado, ¿no es cierto?, de plegados, podríamos haber hecho eh, modelado en 3D, a partir, dijimos, de fotos escaneados, o con programas de plegado digital, que es lo que vimos. Ahora abordamos el diseño de plegado, ¿no es cierto? Y en este caso puede ser para simulación física y digital o también para refinar el modelo de plegado. En este caso todavía no estamos en el ámbito de la arquitectura específicamente dicha como un conjunto, sino solamente un componente, un elemento de la arquitectura. Por ejemplo, en este caso, la envolvente. Esto es una simulación de cómo funcionaría una envolvente plegada desarrollada, fíjense en acá, a partir de un software que se llama Freeform Origami de Tomohiro Tachi y llevado también a un interfaz de processing y con Arduino para tener movimiento. Pero vean las cosas que se pueden hacer a pesar de que nosotros todavía no tengamos algunos, digamos, background informático y técnico. Acá, por ejemplo, cuando decimos de diseño de plegados, hablamos de rinoceros, de Grasshopper, Cángaro, que es una aplicación, es un plugin de Grasshopper. Grasshopper es un plugin de rinoceros. Processing y Arduino. Lo que hace es refinar el modelo ya con estudios ambientales y ahí lo van a ver un poco a la simulación. Ahí está estudiando el comportamiento frente al asoleamiento, ¿no? El nivel de apertura. Ay, perdón. Bueno, no sé si estábamos por acá.
Bueno, en este video han visto cómo se trabaja a partir de un módulo, el estudio de digamos, la apertura o no con el asoleamiento de un módulo y luego va combinando distintos módulos y la sincronización de las aperturas de cada una de los módulos en función al grado de insolación de asoleamiento que se quiera obtener. En realidad es un estudio muy particularizado, pero bueno, este sería como una simulación física a través de una imitación del comportamiento que tendría, por ejemplo, la naturaleza en una flor o en las hojas, ¿no es cierto? Pero podemos nosotros pensar que el plegado, digamos, se pliega o se despliega en función también a la influencia del medio ambiente. Entonces, por eso también era interesante este video. Bueno, después otro tipo de simulación, ya más como una especie de instalación de un sistema plegado, sería este. Ya esto es también una instalación puesta en funcionamiento, ¿no es cierto? Bueno, lo hacen con grasshopper, son piezas sueltas que se unen o se encajan. Alguien tiene un micrófono abierto, por favor, cierren. Se obtienen placas, se enlazan esas placas con cortadora láser. Esto está hecho en rinoceros. Son todas instancias previas a que nosotros podamos pensar en una aplicación a la arquitectura. Pero son distintos modos de materializar una idea plegada. Una idea de plegado, no idea plegada, idea de plegados. Bueno, veamos un caso como este, de un robot, seguramente ya lo habrán visto en algún otro lado, como una cortadora láser con robots puede generar varias placas plegadas. Resultado de estas placas de aluminio o de acero inoxidable, no sé bien qué será, pero bueno, son plegados hechos con robots y control numérico. Bien, bueno, en esta instancia ya un poco tendríamos formalizado un sistema plegado. Y una vez que nosotros estemos intentando ya darle forma también a nuestra idea de arquitectura, tendríamos que verificar, volver hacia atrás, evaluar, ¿no es cierto? Si es que verdaderamente podemos emular ese comportamiento o esa forma en la que nos inspiramos de la naturaleza. Entonces volvemos a hacer el ciclo inicial ya un poco más específica, apuntando más a cuestiones arquitectónicas que a nosotros nos interesa para transferir esta parte de la biología, ¿no es cierto? Eran comportamientos, eran formas, eran distintas relaciones del ecosistema, bueno, distintos aspectos de la naturaleza que nosotros nos inspiramos para proponer esa idea arquitectónica.
Bueno, podemos hacer algo así también, o sea, llevando un poco más y sentirnos un poco más en casa con eh, una propuesta arquitectónica.
¿Qué les pareció? Linda, ¿no? Tenemos otros ejemplos más recientes, en realidad reales. Lo anterior fue como una propuesta, esto es real, que en esto de la estrategia de llevar a la arquitectura el plegado, tenemos este diseño del Centro de Investigación Biomimética de Navarra, donde, por ejemplo, hace este tipo de transferencias, ¿no? La forma final del edificio, la textura de la terminación final de la envolvente, que además no solamente es la textura, sino también son materiales porosos que permite el paso del aire, el calor, el frío, con distintos sensores que permite movimiento de la envolvente. Y justamente ese movimiento inspirado en las hojas. Entonces, tratan de la naturaleza emular comportamientos, formas, etcétera. Todo lo que dijimos anteriormente. O sea que no solamente serían ideas de propuestas, sino también reales. Y esto es mucho más reciente. Vincent, no sé cómo se pronuncia, yo lo voy a leer como está, Callebaut Architecture, es un equipo de trabajo, se dedica básicamente a la arquitectura biomimética. Y en eso estuve estudiándolo un poco y tiene muchísimas formas plegadas que utiliza él. No solo con materiales constructivos convencionales, sino nuevos materiales constructivos. En este caso es un ejemplo de un estadio para Juegos Olímpicos. Dice, proponemos construir centros culturales y deportivos destinados al nomadismo en el mar. Esa palabra nomadismo es porque se mueve, ¿no? Y él hace muchas propuestas con ese concepto. Es un medio barco, un medio estadio, dice él. Son centros comunitarios con bajas emisiones de carbono que navegan gracias a las energías renovables mediante el uso de la radiación solar y las fuerzas de los vientos. También por las corrientes frías del océano. Arquitectónicamente, las geometrías orgánicas de estos estadios flotantes son inspirados en el biomorfismo, sus estructuras optimizadas por la biónica y sus ciclos de vida del ecosistema por biomimética. Parecidos a los arrecifes del coral, en el proceso de calcificación, esqueletos de cetáceos que filtran agua del mar y organismos bioluminescentes. Son paraísos de biodiversidad dedicados al florecimiento de la flora y fauna oceánica. Sigue siendo una arquitectura. Miren los resultados de las distintas formas que propone para este estadio. Muchas son plegadas, ¿no? O en su mayoría son plegadas, pero en algunos se ven más formas plegadas que otras. Interesante, ¿no? Para seguir estudiando al autor. Entonces, bueno, hace también el mismo autor una propuesta de una ciudad flotante, inspirado en estos camarotes, ¿no es cierto? Estructura biónica, habla él. La estructura adopta la geometría radial y concéntrica de la hoja de un nenúfar, optimizada por flotar y distribuir cargas, un diseño que minimiza la cantidad de materiales. Ecosistema integrado. Lilipad recrea un ecosistema completo con jardines colgantes, corredores bióticos y campos de acuicultura para alimentar a sus habitantes. Autonomía energética. La ciudad produce más energía de la que consume gracias a una combinación de energías renovables, eólica, solar, mareo motriz y biomasa. Estas son propuestas. Miren, son varias islas
flotantes. Gestión del agua. La laguna central recoge y purifica el agua de la lluvia, imitando los ciclos naturales de filtración y proporcionando un lastre estabilizador. Eso supongo que la imagen de la derecha y ahí acá una en el medio es la que hace ese estudio. Después lo podemos ver, les paso el link para que ustedes vean, digamos, la parte escrita en letras pequeñas, que son los distintos estudios que realiza sobre esta parte de la gestión del agua. Materiales innovadores, como una concha marina. El casco se calcifica de forma natural al absorber la contaminación ambiental, reduciendo así su huella ecológica. Movilidad natural. La ciudad se mueve siguiendo las corrientes oceánicas, que es lo que decíamos un poco del nomadismo. Hábitat sostenible. Las viviendas incluyen huertas orgánicas en sus balcones, lo que promueve la permacultura local y autosuficiente. Permacultura, qué término nuevo, que es un estilo de vida y una filosofía que busca la sostenibilidad y la armonía con la naturaleza. Se basa en observar e imitar los patrones de los ecosistemas. Su objetivo es cubrir las necesidades del presente sin poner en riesgo el futuro. Un poco eso es lo que siempre escuchamos todavía a nivel de cuidado del medio ambiente. No sé si lo estamos aplicando acá a nivel local. Algunas cosas he visto, ¿no es cierto? Como paredes con hidroponía o cosas así. Bueno, este es el link que les dejo acá para que ustedes puedan seguir investigando a este autor. Hace cosas muy innovadoras que seguramente en el futuro ya va a ser algo cotidiano. Y para cerrar un poco esta clase y tratar de redondear todas las teorías que fuimos mencionando, tendríamos de la teoría del pliegue, de la primera clase que dimos, la negación de la estabilidad formal, o sea, son convergencias, ¿no es cierto?, a dónde vamos encontrando puntos en común. Reconocen la evolución discontinua, la asimetría, que es algo que el pliegue los brinda. En el enfoque biomimético, la lógica de la naturaleza, la biomimética como emulación de la naturaleza y el estudio de las formas de la naturaleza, que son complejas. Y el sistema plegado, en donde la forma plegada o cerrada sería condensaciones de esa forma de la naturaleza. Y la forma desplegada sería una forma modificada, que pueden tener distintas instancias de despliegue. Eso lo vimos en alguno de los videos del edificio, por ejemplo, o en esta propuesta de ciudades o de estadios. Bien, ya estamos terminando la clase. Les sugiero que para ver ejemplos de formas plegadas, de arquitectura de formas plegadas, entren al Pinterest de, ahí está mi nombre, ¿no? Y hay otra dentro de la misma, otro pin, otro tablero, que están los trabajos de los alumnos, trabajos prácticos de los alumnos anteriores. Así que ustedes pueden un poco investigar y buscar aquí en estos tableros, si no, busquen en internet, hay muchos ejemplos de arquitectura de formas plegadas, plegados en sí mismos también, y también algunos ejemplos de biomimética que hoy en día, digamos, tienen bastante difusión. Bueno, y acá terminamos.